Hola a todos, bienvenidos a Yaque Podcast. El día de hoy nuestra invitada es Lourdes, ella es abogada, actualmente trabaja en una de las empresas de consultoría más grandes a nivel mundial y para mí es un gran orgullo tenerla el día de hoy en este podcast para poder contribuir con su testimonio que con certeza va a ayudar a muchos de ustedes. Muchas gracias primero Lourdes, agradecerte por tu tiempo, por darnos tu testimonio, por permitir que podamos llegar un poquito más a ti y así tu historia de vida pueda ser un gran ejemplo para muchas otras personas que nos puedan estar viendo ahora. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo feliz de poder responder cada una de tus preguntas. Muchas gracias. Entonces, para no quitarte mucho tiempo, porque sé que el tiempo es oro, quería comenzar primero preguntándote, ¿cómo así elegiste el derecho? ¿Tenías toda la información suficiente como para elegir la carrera con total libertad? Bueno, de por sí acá en el Perú no es que haya, no sé, una malla curricular o que tú tengas al alcance determinados medios que te permitan conocer a ciencia cierta una carrera, ¿no? Que en general creo que uno nunca va a poder saber en qué consiste una carrera como tal. No se tiene una idea premeditada, puedes investigar, algunos investigan, otros no, va a tener mucho que ver con, no sé, el interés que tenga cada persona para poder llegar a descubrir o poder tener algo, una idea, hacerse una idea de la carrera que va a elegir. En mi caso, tampoco no tenía una idea muy establecida de lo que siempre saben de manera general. Creo que Derecho es una carrera bien común, bien amplia también, entonces, pero en estricto no sabía el alcance, ya sea de en qué te ibas a desarrollar, o sea, esto es poder trabajar, ¿no? Sino que simplemente un concepto general a lo que es un abogado, de lo que se ve en las películas o cosas así, ¿no? Entonces, bien, no tenía bien determinado en qué consistía, también me busqué informar y sí descubrí que había muchas ramas, entonces también por esa variedad de ramas que tiene el derecho, me pude decir que podía tener mayor alcance o podía, no sé, poder tener mayor capacidad de elegir en qué especializarme, ¿no? Entonces sí, eso fue una de las cosas que también me ayudó y que, o sea, pues sí me convenció un poquito más de elegir la carrera. Ok, interesante lo que dices, porque sí, efectivamente, cuando nosotros iniciamos, pues no tenemos información al 100% para poder elegir, ¿no? Y estamos en esa completa duda y esa duda nos acompaña incluso a lo largo de la carrera, ¿no? Sí, Exacto. definitivamente ese es un problema grande que estamos intentando llenar con la información que podemos brindar en este podcast. Eso es cierto que hay test vocacionales, pero yo diría que los test no son tan acertados como buscan ser, ¿no? Porque uno siempre no tiene una certeza y los test simplemente atacan de manera superficial los gustos o intereses, más no el trasfondo que abarca pues la personalidad, no sé, qué puede ser para para afrontar una determinada carrera. Y también pues no se describen a ciencia cierta qué es lo que puede abocarse a una carrera, no sé si es medicina, no sé, o derecho, ingeniería. No te permite determinar con certeza si es que lo que tú estás eligiendo es lo que tú realmente estás buscando. Claro. Y ahora respecto a la información que tienes actualmente, ya habiendo egresado, dedicándote ya al derecho en sí en el campo laboral, ¿podrías decir que sabiendo todo lo que sabes actualmente, volverías a elegir, si retrocedieras en el tiempo, volverías a elegir la carrera de derecho para estudiarla, así como lo hiciste hace unos años, sin toda la información? Es una pregunta que creo que la mayoría de estudiantes se ha hecho y es como una pregunta existencial de la mayoría de chicos que ya son abogados, ¿no? Porque si volverían a pedirme derecho, ¿volvería yo a elegir? Es un sí y es un no. Sí, porque creo que realmente sí estoy donde busqué de manera general, en líneas generales, estar. Pero quizás hubiera querido mantener mayor información y poderme informar de otras carreras, porque hay otras carreras que también son simpáticas, que me parecen interesantes y que también abarcan, no sé, quizás tópicos que me hubiera gustado dedicarme, ¿no? Pero es un sí y un no. Estoy bien donde, en la carrera que he elegido, creo que estoy en un momento donde he podido encontrar al menos una especialidad que me ha permitido desenvolverme o poder alcanzar ciertos estándares o ciertas cosas que yo buscaba desde un inicio, ¿no? Mi expectativa versus la realidad que uno tiene desde muy joven. Claro. Y ahora podríamos decir que existe algún tipo actualmente de
no sé, tabú o algo que hayas podido identificar cuando terminaste la carrera, qué se dice del derecho y que podrías desmentir ahora mismo? Tabú creo que más grande es que siempre encasillan, ¿no? A derecho como civil o penal, al menos en Perú. Siempre es esa casilla que les ponen y tienen ese, no sé si prejuicio, bueno, es a lo que se dedican, pero siempre dice civil o penal, que entonces vas a tener que, si eres penalista, pues vas a tener que dedicarte a sacar personas de la cárcel, qué sé yo. Es un tabú bien frecuente, ¿no? Que no es del todo cierto. O sea, hay muchas carreras, muchas especialidades de derecho y creo que, no sé si me atrevo a decir, porque no tengo los datos estadísticos, pero que quizás el 20% de los estudiantes que entran a derecho se terminan especializando por penal, pero el resto no es que le guste esa rama o civil también, ¿no? Sí, es un grupo considerablemente amplio, más no es todo, ¿no? Hay ciertas especialidades como bancario, tributario, aduanero, comercial, múltiples ramas las cuales uno puede desempeñarse y los cuales son totalmente alejados de lo que significa o de lo que se encasilla con penal o civil, ¿no? Entonces yo creo si es que alguien quiere elegir, se quites de la mente que solamente puede estar en penal o civil y que va a tener que elegir, no sé, sacar personas de la cárcel, que creo que o no sé, defender demandas familiares, no sé, asuntos de interés personal, familiar, que son muy alejados de la realidad de lo que muchas personas vemos, abogados vemos en el día a día, ¿no? Claro, sí, y sobre todo entender también que incluso lo penal y lo civil también son ramas que si bien es cierto son especializaciones, también son súper amplias. Entonces, no es solo ir y sacar gente de la cárcel o no es solo ir y ver temas familiares, o que de repente es el tabú que se conoce, sino que dentro de también existen unas subespecialidades y que muchos que se dedican a esos ramos ahora hoy en día buscan especializarse en una cosa específica, ¿no? Porque justamente es lo que nos distingue a nosotros como abogados de siempre proyectarnos a la especialización, ¿no? Porque así podemos brindar un servicio mucho más eficiente, mucho más ético, incluso con nuestros clientes. Totalmente de acuerdo contigo, solamente quería decir sí. Ahora, ¿puedes decirme si en caso alguien de tu familia, algún amigo, al momento de que estabas considerando el derecho, influenció en tu decisión o crees que fue una decisión netamente tuya en base a un análisis de tus habilidades? Bueno, en mi caso en particular, no es que tuve una influencia marcada por familiares o amigos, como sí sucede, ¿no? Es algo, quizás en algunos casos, ¿no? En particulares donde sí vienen de familias que tienen estudios de abogados o que son, su papá sí abogado, su hijo, por lo tanto también. Así, en mi caso no fue ese, pero sí la influencia viene más allá por los libros, quizás siempre he sido muy apasionada de la lectura y también de personas quizás destacables, no tanto por el hecho de ser abogadas, no sé, por estudiar eh, derecho quizás en San Marcos, no tanto por el hecho de ser abogada, como decía, ¿no? Pero es básicamente una decisión muy personal, o no influenciada. Y eso es muy bueno porque muchas veces hay cada vez más cierta presión, si no es a nivel familiar, es social, etcétera, que nos lleva a empujones a elegir algo y en ese caso podría ser el derecho sin considerar nuestros gustos, nuestras habilidades y perdemos un poco esa libertad de elección, ¿no? Que es importante que las personas que nos vean también lo consideren porque de verdad que es súper importante porque después en el camino puede que veamos los aspectos que no son tan agradables de cierta carrera y luego decidamos simplemente dejarlo, ¿no? Porque no conseguimos lidiar con esos aspectos de repente negativos. Entonces, también considérenlo antes de elegir alguna carrera, en este caso el derecho, ¿no? Sí, solamente para agregar que si lo que van a elegir es algo que va a decidir su vida, o sea, esta es su forma de vivir. Entonces, es una decisión muy propia porque solamente cada persona va a vivir con sus decisiones, ¿no? Entonces, es una decisión muy importante que tiene que tomar mucho tiempo quizás en pensarlo, en darle vueltas y en informarse sobre todo para que luego no puedan quizás afrontar, como tú decías, las cosas negativas que tiene cada carrera o cada decisión que uno elige, ¿no? Solamente eso. Lo tomen muy en cuenta y siempre estén muy, no sé, abiertos a escuchar, no sé, opiniones, tal vez, o experiencias, para que se den una idea, no para que se influyan, ¿no? Sí, real. Ahora,
Te quería preguntar si es que al momento de elegir la carrera tuviste algún tipo de miedo, de equivocarte, de darte cuenta en el camino que de repente esto no era para ti, y si es que ese miedo en el momento de tu elección fue mucho o poco, que hasta te estaba poniendo en una situación de duda, em, y hasta de estrés de repente, ¿no? Cosa muchas otras personas, ¿no? En esta altura de decisión. Sí, creo que el miedo va a ser, creo que la mayoría o de la totalidad, por no decir todos, ¿no? Pero creo que ese miedo siempre está presente porque, como decía, esto es una decisión que va a marcar tu vida o que va a decidir lo que vas a dedicarte en tu vida para siempre, ¿no? Hasta tus últimos días. Entonces, esa pequeña decisión que puedas tomar a una edad corta, porque recién estás alcanzando la adultez, muchas personas puede resultarle, no sé, lo pueden tomar a la ligera, otras personas no, pero en mi caso yo sí sentí que era una gran responsabilidad el hecho de decidir, ¿sabes qué? Sí, me quiero dedicar al derecho, que es una carrera así bien imponente, lo siento yo, o qué otra cosa podría dedicarme, ¿no? Porque hay posibilidades, tú puedes elegir, al menos en San Marcos hay alrededor de 63 carreras y tú puedes elegir qué es lo que quieres ser, ¿no? Entonces, obviamente tuve mucho miedo, creo que como la mayoría. Bueno, la idea es, como decía, informarse, poder decidir al final cuál crees que se alinea más a tus, no sé si gustos o quizás expectativas futuras que puedas tener, cómo quieres vivir en el futuro y de acuerdo a eso poder hacerte una idea. Y es algo muy retante, es un reto totalmente, pero es importante tomar esa decisión y creo que es la primera decisión que uno toma así como de un adulto responsable y poder decir, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a ser abogada, me voy a dedicar a ser ingeniero. Entonces es la primera decisión, como decía, de un adulto mayor. Sí, literal, porque mira, a lo largo de los años, solamente a medida que vamos madurando es que nos damos cuenta de que esta decisión es súper importante, pero también no tiene que generarnos el nivel de estrés como para simplemente quedarnos en el limbo y no decidir nada por miedo, ¿no? O sea, tenemos que intentar encontrar el equilibrio porque si bien es cierto, es una decisión súper importante donde vas a invertir tu juventud, tu energía, tu tiempo, y obviamente esto va a ser tu primer gran logro como adulto, tienes que tomar una decisión con la cual también te sientas bien en el sentido de asumir las consecuencias de esa decisión. Entonces, digamos, ¿no? En el futuro posteriormente no te gusta o de repente crees que cometiste un error o lo terminas pero no lo quieres ejercer, o sea, por lo menos ya es una puerta, todo lo que puedas aprender ahí, para que luego con mayor madurez puedas decir, bueno, ahora sí estoy tomando la decisión que creo que ya me encontré a esta altura y de repente voy a decidir cambiar o voy a, no sé, de repente no quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, pero ya hice una gran decisión anteriormente que me está dando las bases para poder seguir tomando mejores decisiones posteriormente. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sepan que sí es una decisión muy importante, pero es algo que nos toca tomarlo, ¿no? Entonces hay que prepararse para informarse mucho, tratar de conseguir las mejores, no sé, indagar mucho sobre las experiencias quizás de otras personas, como en este caso le vamos a brindar nosotros parte de nuestra experiencia y si tienen miedo, aún con miedo, traten de hacer la mejor elección posible, ¿no? Claro, sí, literal. De verdad que siento que en esta entrevista me puedo explayar un poco más que con otras profesiones porque en ese caso las dos compartimos la carrera y las dos somos abogadas, pero como que me resulta bastante interesante ver cómo estamos consiguiendo abordar este tema, principalmente para que sea un gran contributo para otras personas, porque ya cuando habla una persona con experiencia, con la experiencia que hemos tenido, entonces es mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces creo que me está encantando el ritmo de la entrevista en sí, porque literal estamos hablando las dos desde la experiencia. Claro, o sea, como digo, varias personas, al menos de otras profesiones, quizás habrán tenido su propia experiencia de cómo llegar al derecho, pero nosotros podemos coincidir, ya, ¿cómo llegamos a elegir derecho? Como digo, que es una carrera muy seria y que, no sé, una joven, no sé, de 17, 18 años, no es que pues diga, quiero ser abogado, ¿no? Es algo que muy importante y que lo ha tomado esa decisión por algo en especial, ¿no? No sé, como digo, mucha investigación, tiene alguna inspiración, algo en específico les ha encadenado que tomen esa decisión de poder ser abogados. Entonces, sí, aún con miedo, como digo, elijan y traten de elegir lo mejor posible, ¿no? Que sea conveniente para sus expectativas. Sí, sí.
Ahora quiero hablar un poco sobre el acceso a la educación, porque sé que no todos tenemos las mismas condiciones ni las oportunidades. Simplemente vivimos en un país hay mucha diferencia al respecto de las oportunidades, condición económica, etcétera. Y esto nos determina en ciertas cosas, nos limita en otras. En este caso, en tu experiencia, ¿crees que tu acceso a la educación fue fácil? ¿Cómo así decidiste elegir la universidad que elegiste? ¿Cómo es que fue tu experiencia en torno a eso? Bueno, la educación de por sí, ya sea educación obligatoria, o sea, secundaria, primaria y secundaria, de por sí es retadora porque yo soy de colegio estatal, o sea, del estado, entonces no hay una malla curricular que me permita acceder de manera directa, se puede decir, o que me permita con los conocimientos aprendidos acceder directamente a la universidad, ¿no? Entonces, eso es una gran dificultad que la mayoría de personas que están en un colegio estatal o que pasan por un colegio estatal atraviesan y que es un reto totalmente, ¿no? Entonces, sí, acá, pero hay un marcado, se puede decir, dificultad que atraviesan la mayoría de jóvenes y que eso va a repercutir en qué es lo que va a poder elegir como estudio superior, ¿no? O sea, esto es yo de colegio nacional, estatal, ¿qué es lo que deseo? ¿Acudir a una universidad particular o una universidad estatal? Si es una universidad particular, que es un poquito más rápido el hecho de poder entrar, dependiendo de los recursos económicos, ¿no? Pero si es una universidad estatal, que requiere un ingreso, un examen de admisión como es San Marcos, es totalmente difícil porque hay una valla ahí enorme que les impide poder simplemente poder resolver ese examen que tienen de ingreso, ¿no? Entonces, en mi caso sí también hubo esa valla tremenda, tuve que acceder, pues, no sé, a una academia preuniversitaria, poder pagarme un centro preuniversitario que me permita poder lograr pasar ese examen tan riguroso que es la universidad. Entonces sí hay una total valla, se puede decir, para la mayoría de estudiantes que tienen que pasarla y que muchos de ellos, pues, si es que no lo pasan porque también hay pocas vacantes, o bien optan por no seguir estudiando, o bien en otro caso, pues, con una universidad que ya sea particular, pero que hay también diversas escalas de universidades particulares. Entonces quizás terminan yéndose a una universidad que no es tan reconocida o que no tiene tanto renombre porque pues las más renombradas pues, están un poquito más caro, ¿no? Y si a uno viene del colegio nacional es porque precisamente los recursos pues no son tan abundantes como para poder pagarse un colegio privado y por ende ir a una buena universidad particular, ¿no? Entonces siempre, al menos los estudiantes de colegios nacionales tienen esa dificultad y es importante también ver nuestra realidad para saber a qué nos vamos a tener luego. Esto es, me voy a ir a un colegio, a una universidad privada, una universidad nacional y cuál es mi realidad también de conocimientos, ¿no? El colegio no te da todos los recursos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Me voy a ir a un preuniversitario? ¿No me voy a ir a un preuniversitario? ¿Qué es lo que continúa? En mi caso, ya aterrizando, yo sí fui a un centro preuniversitario y gracias a eso pude prepararme para poder alcanzar una vacante y felizmente pude lograrlo. No es el caso de todos y lo cual es triste, ¿no? Es lamentable porque la idea sería que todos, si yo quiero irme a una universidad X, que pueda tener los medios, ya sea económicos o también conocimientos, ¿no? Que pueda matricularme, ¿no? Pero como digo, siempre hay esa valla acá al menos que entre el colegio y la universidad hay un abismo y para pasar ese abismo, o bien es un centro preuniversitario o bien es en los recursos económicos para poder ir a una universidad privada. Claro, totalmente. ¿Y tú notaste que al momento de superar esa valla, que es un examen de admisión, más cuando tienes muchas personas que postulan y pocas vacantes que puedan cubrir esas plazas en la universidad, tú sentiste que el preuniversitario te sirvió como bases para poder desenvolverte bien en los 6 años de carrera del derecho? ¿O sientes que si de repente por suerte bueno, por suerte, porque en realidad pocas personas, o lo dudo, que se puede ingresar por suerte, es más que todo esfuerzo y conocimiento, pero digamos que si tú no hubieses sido tan rigurosa en la academia
y de repente con tus conocimientos de colegio hubieses ingresado, ¿tú crees que hubieses podido tener el nivel para desenvolverte durante esos 6 años en la universidad? ¿Cómo sientes que fue la exigencia? Exigencia tanto en preuniversitario como universidad son totalmente distintas, ¿no? Porque al nivel de preuniversitario lo que te exigen es tus conocimientos generales, vamos a decirlo de cultura general, que debiste haberlos aprendido en la etapa del colegio, ¿no? Lo cual no ocurre porque la malla curricular es otra, ¿no? Entonces, ok, ya ahora me toca aprender de cero, vamos a decirlo así, porque si provienes de un colegio nacional, prácticamente aprendes de cero en la etapa preuniversitaria. Entonces, ¿qué aprendes ahí? ¿Qué es lo que yo ahora ya viéndolo desde una perspectiva, una óptica de abogada? ¿Qué es lo que veo? Que el centro preuniversitario, si bien te brinda esos conocimientos, lo que te brinda también o lo que te enseña es a que tú seas perseverante. Entonces, a ser constante, a tener una metodología de estudio, a que puedas afrontar grandes capacidades, de grandes cantidades de información y procesarla, retenerla y estar preparada para un examen, ¿no? Entonces, eso, lo que te enseña en la etapa preuniversitaria, no sé, dependiendo de la carrera, al menos en derecho, pues te servirá para el primer año quizás, uno que otro curso, pues lo que aprendes ya en etapa universitaria no va a depender de lo que aprendiste en el centro preuniversitario, pero sí de los conceptos generales que te menciono, ¿no? Que son la perseverancia, que son la capacidad de organización, que son la capacidad de análisis, de cómo poder afrontar esta presión también de que hay un montón de personas que están peleando igual que tú que puedan alcanzar una vacante, pero ahora ya es para acabar la universidad, ¿no? Para aprobar un curso en la etapa universitaria ya es también la competencia no es obviamente por una vacante, pero sí es porque te vas a convertir en un abogado y obviamente todos ellos van a entrar también al mundo laboral y quieras o no forman parte de tu competencia, ¿no? Entonces, yo creo que el centro preuniversitario como tal no tiene una relación directa con lo que vas a aprender a nivel de conocimientos en la etapa universitaria, pero sí te ayuda y te da las bases para que puedas afrontar la exigencia que te viene luego en la etapa universitaria, ¿no? Entonces, yo lo veo ahora desde esa perspectiva, porque en la etapa universitaria todos se amanecen, se matan por aprender, por lograr una vacante, ¿no? Entonces, luego el panorama no cambia mucho, como decía en la etapa universitaria, pero cambia en el sentido de que ya estudias otros tópicos, pues no, ya son otros temas que ves, entonces ya no es lo mismo, pero en líneas generales ya estás preparada para la guerra, algo. Sí, tal cual, porque creo que ya en la universidad depende de ti la calidad de abogado que quieres ser, ¿no? En cambio, en la academia es como que todos estamos compitiendo por el objetivo, pero es un objetivo en específico y ya, ¿no? Es como que me da solamente las bases que necesito para saltar esta valla. De mí depende qué es lo que quiero ser y la calidad que quiero tener cuando termine. Y claro, la universidad tampoco es muy fácil, depende mucho de, claro, la universidad, del país, etcétera, pero por lo menos nuestra experiencia es más que claro que fue complicado en su mayoría por el nivel de exigencia, principalmente porque es una universidad pública o del Estado, y creo que muchos de los profesores que teníamos pues estaban ahí trabajando no necesariamente por el dinero, sino por la reputación que tenía la universidad y por la calidad de alumnos que pueden encontrar. Entonces, es un agradecimiento, o sea, nuestro rendimiento es un agradecimiento al tiempo y a la dedicación de esos profesores. Nosotros felizmente hemos tenido la suerte y el honor, creo yo, de tener profesores muy buenos que son muchos de universidades privadas donde se paga muchísimo, pero que sin embargo nosotros teníamos el mismo nivel de exigencia y de calidad de educación debido a la reputación, ¿no? Entonces, como que ese es un plus en nuestro caso, pero que no deja de ser distinto en otras universidades porque si uno paga para que le enseñen, entonces mínimamente exige calidad. Es nada, eso. A nivel universitario, ¿podrías decirme de repente cuál es la enseñanza más grande o lo más valioso que has aprendido en la universidad en tus 6 años de estudio? Creo que son muchas cosas lo que uno aprende a ser un ser humano como tal, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Porque desde el hecho de haberte esforzado tanto en la etapa preuniversitaria y luego es mostrarse eso en la etapa universitaria, porque lo sientes como un logro y apreciar ese esfuerzo que has tenido y apreciar el esfuerzo de los demás, ¿no? Porque tu realidad es distinta a la de tu compañero, que igual puede provenir de un colegio nacional, pero
de otra parte del Perú. La realidad es totalmente distinta. Hacen, no sé, trabajan, quizás no trabajas, algunos no se tienen dinero, otros quizás no tienen dinero. Entonces es tu constancia, tu perseverancia para poder alcanzar o poder aprobar los cursos y convertirte en la, el abogado que eres. Y ese sentido de agradecimiento luego se ve reflejado porque, no sé, te ponen en ti ese sentimiento de quizás de querer enseñar luego, porque ese agradecimiento se convierte en enseñanza, luego en agradecimiento total. Tú dices, ok, me han enseñado, yo he aprendido, pero hay más chicos que están quizás en mi misma situación y yo quisiera también enseñarles, ¿no? Porque tu realidad quizás ya cambió a cómo empezaste y ahora ya eres otra persona. La universidad te cambia porque te ha dado un espíritu humanista. Dices, ok, yo he pasado por mucho sufrimiento, quizás, yo he tenido que pasar por varias dificultades, ya sea para aprender o para quizás simplemente poder pasar a un ciclo, ¿no? Porque obviamente, como digo, algunos trabajan, otros no trabajan, pasas tus dificultades, quizás no tienes dinero hasta para el pasaje, trabajas medio tiempo, trabajas, no sé, por las noches, qué sé yo, una serie de dificultades que cada uno pasa y que dice, y aún así, ahora soy otra persona, quizás ya trabajo, ahora ya me han dado la oportunidad de poder trabajar en un estudio de abogados, ya estoy ganando. Y dices, yo también quisiera retribuir eso a quizás los más pequeños, ¿no? A los que recién están empezando y decirles, mire, ya no hagas esto que yo quizás cometí un error, ya no lo hagas tú, haz otra cosa, céntrate en otra cosa, métete con este profesor, yo te enseño, y yo te puedo dar clases prácticas. Ese sentimiento de agradecimiento creo que te motiva totalmente también para, obviamente, para seguir y le vas enseñando a las demás generaciones porque es lo mismo que sucedió contigo, ¿no? Porque también hay chicos más grandes cuando tú entras y te dicen, yo te ayudo, ya, yo te doy clases el sábado. Tú dime a qué hora puedes y yo te apoyo con las dudas que tienes, ¿no? Entonces eso se va traspasando y creo que es algo que no lo he visto en otro lado, ¿no? Ese sentido de apoyo, de humanismo, como decía, ¿no? Entonces, en líneas generales, la universidad te ayuda, al menos en San Marcos y en Derecho, te ayuda a ser humano, ¿no? A ser humano y poder transmitir, ser agradecido todo por todo lo que has aprendido. Sí, sentimiento común, creo yo. Sí, tal cual. Has narrado tal cual lo que yo pienso, porque creo que es una suerte para la cual hemos trabajado haber tenido la experiencia de estudiar en la universidad que estudiamos, porque creo que nos ha enseñado aquello que de repente se pierde en la sociedad y es ese sentimiento de o esa empatía, ¿no? Ese sentimiento de felicidad, porque sabes que tú también puedes transmitir y apoyar a otros, así como otros también te apoyaron a ti y creo que esa humanidad que hay en San Marcos, ese traspaso de información, esos grupos en los cuales se reúnen para estudiar los fines de semana o los sábados en los talleres, eso de repente no es tan común en todas las universidades y nosotros hemos tenido ese privilegio de vivirlo, aún sabiendo que muchos de nosotros teníamos que trabajar para poder pagarnos los pasajes, para pagarnos las copias, para pagar los libros que teníamos que comprar. Entonces, la situación de todos no era igual y aún así cada uno con sus propias dificultades ha seguido remando para poder aprender y con eso que aprendió luego también se queda con esa satisfacción de saber que ahora también puede contribuir. Entonces, sí, definitivamente creo que por lo menos nuestra universidad nos ha dado un gran privilegio, una gran experiencia. Yo creo que no podemos, claro, independientemente de las cosas negativas que puede existir en cada cosa, como todo en la vida, es lo que más resalto, creo, de nuestra universidad. Sí, creo que, o sea, siempre va a haber algo negativo en todo, siempre va a haber un lado oscuro, vamos, un lado malo a todo, pero la idea es poder sacarle las cosas positivas, ¿no? Que es algo que también te enseña San Marcos, ¿no? Siempre va a haber algo de malo o algo que no te gusta en la vida, ¿no? Ya sea en tu casa, en tu hogar, en tu relación familiar, amical, ¿no? Siempre va a haber algo, un aspecto, no todo es perfecto, ¿no? Entonces, pero la idea es aprender a vivir con ello o poder superarlo o poder cambiarle ese aspecto, de buscarle lo bueno, ¿no? Y San Marcos te ayuda en eso, porque quizás para los chicos que quieran estudiar en San Marcos, no todo es hermoso, ¿no? Hay muchos problemas sociales, burocráticos, ¿no? Con la universidad misma como institución, pero lo bueno de todo, yo incluso en toda mi etapa universitaria, en nuestra etapa universitaria, hemos tenido muchas dificultades, o sea, con matrículas, con profesores quizás, o con salones incluso, porque no se nos daba acceso a un salón, porque no sé, se rompió algo, no hay sillas, mobiliario, en general temas estructurales, pero, o sea, no son tan relevantes
ahora ya no son tan relevantes porque lo que nos enseña es lo que se puede decir que tapa todo eso, ¿no? Si bien no es que lo tapa, obviamente hay luchas detrás de eso, uno tiene que rescatar lo positivo, ¿no? Y lo positivo es que nos ha dado un lugar, o nos ha puesto en el lugar que uno quiso o que ha buscado o que ha logrado, ¿no? Entonces, esa universidad, o al menos San Marcos, te posiciona, te da ese empuje. Entonces, ese respaldo que uno necesita, porque ya de por sí uno con sus conocimientos, con sus medios, como dices tú, se mete a círculos, trata de buscar al mejor profesor, trata de buscar todas las clases prácticas que puedes encontrar, meterte a todos los círculos de estudio posibles, ir a la biblioteca, leer, preguntar, tienes a múltiples profesores, te da todas las herramientas. Y con esas herramientas tú te construyes, no te construyes con el mobiliario que haya, no te construyes con las facilidades que te puedan dar. Incluso ha habido situaciones donde no había ni sillas, o te puedes sentar y en el suelo, y eso no te va a impedir no escuchar al profesor, ¿no? El profesor está dictando, tú estás concentrado en lo que el profesor dice, no en dónde estás sentado. Entonces, eso es lo rescatable y lo que te enseña a Marcos, a valorar esas cosas que realmente son importantes, ¿no? Y valorarlas desde un sentido de la gratitud también, ¿no? Porque el profesor obviamente también puede sentirse incómodo, decir, oye, hay como 10 alumnos sentados en el suelo, o sea, se puede sentir esa incomodidad, a veces no hay luz o no está el proyector, no sé, múltiples problemáticas estructurales, pero eso no quita o se puede decir se oculta por el ánimo del estudiante de querer aprender, de las preguntas que hace y dice, no, profesor, tengo esta duda y el profesor, wow, eso no lo había pensado, siempre se van, de embargo, siempre se van cuestionándose sus conocimientos, siempre se van aprendiendo incluso algo nuevo, o haciéndose preguntas que no te hacías, o incluso tú mismo, ¿no? Tú pensaste, leíste el texto y te hiciste muchas preguntas, pero luego te das cuenta que tu compañero lo entendió de otra manera, tiene más preguntas que tú no te hubieras preguntado, y viceversa, ¿no? Entonces es enriquecedor. Y eso es lo que creo que es destacable, siempre buscar lo positivo a las circunstancias que se puedan generar buenas o malas. Sí, porque incluso han habido situaciones en las que, por lo menos en la carrera de Derecho, el tema mobiliario o el tema tecnológico no es tan relevante como podría ser de repente para algunos cursos de ingeniería o medicina. En el caso de Derecho no, porque son cosas mucho más teóricas. Entonces, sí, me acuerdo que incluso han habido clases de repente en el parque o nos hemos tenido que sentar en las escaleras, pero como se dice, ¿no? Lo que más gana es tu interés por aprender, tus ganas de aprender, ¿no? Y definitivamente creo que ahí debe estar reflejado el verdadero motivo por el cual nosotros buscamos una carrera, que es aprender. Y claro, depende mucho de nosotros qué calidad de abogados queremos ser, como lo decíamos al inicio, ¿no? Ahora, dentro del derecho, bien sabiendo yo, habiendo tenido esa experiencia, pero los que nos están viendo probablemente no lo saben, ¿podrías decirnos más o menos de forma muy general cuáles son los cursos que tienen los abogados en los primeros años o a medida que van pasando los años durante la carrera completa, ¿no? Sé que para en algunos lados aún la carrera de Derecho son solo 4 años, pero en general en Latinoamérica son 6. Entonces, ¿por qué es que dura 6 años? ¿Por qué es que es tan grande? ¿Qué tanto se enseña cómo son las materias o los cursos que llevan? Sí, en línea con lo que decía anteriormente, la etapa preuniversitaria, ¿cómo se relaciona con la etapa universitaria? ¿En qué te ayuda? Oye, yo estudié, no sé, 1 año, 2 años, me preparé 3 años. ¿En qué me ayuda eso en mi carrera? En derecho al menos, te ayuda en ciertos cursos. Por ejemplo, los primeros años puede ser lingüística, puede ser filosofía, de manera general, la verdad, la forma en cómo la metodología de investigación lo vas aprendiendo, pero después se puede decir que son los únicos cursos que te pueden ayudar para poder empezar tu primer año, ¿no? Pues los primeros años son netamente cursos muy teóricos, muy abiertos, mucho por leer. Bueno, siempre tenemos mucho por leer, pero en este caso son temas muy doctrinarios. ¿Qué es el derecho, no? Entonces, es una pregunta muy corta, pero que a la vez es una teoría inmensa, ¿no? Que son libros y libros de lectura y que te hacen cuestionarte muchas cosas y que se sientan las bases para los demás cursos, ¿no? Y porque derecho es enorme en el sentido de que abarca muchas especialidades. Entonces, si bien no somos todistas, no vamos a poder abarcar todas,
al menos San Marcos sí te da ese panorama general, ese alcance general de al menos saber qué es el derecho penal, cuál es el procedimiento penal vigente en ese momento, obviamente, que enseñaron, cómo son los procesos, quizás penales, civiles, administrativos, y eso se va enseñando, pero poco a poco, ¿no? Esto es desde las bases, como decía, de qué es el derecho penal, qué es el derecho civil, qué es el derecho no sé, administrativo, constitucional, y luego ya vas viendo, ya, ok, ya descubriste el ser, y ahora vas a ver el deber ser, ¿no? O sea, esto es las normas que aplican, ¿no? Y a estudiar como tal las normas que hay en el Código Civil, Código Penal, Código tributario, qué sé yo, X, el que exista en ese momento, y es luego ver también los procedimientos que ya son cómo lo ejecutas eso en la vida cotidiana, ¿no? Y aprender eso desde el qué cosa es hasta cómo lo aplico es un proceso largo que incluso a veces terminándolo no lo terminas de poder entender totalmente o comprender totalmente porque eso ya se ve con la práctica, ¿no? Entonces sí es un camino grande y yo creo que 6 años incluso, no sé si resultan suficientes porque si ya quieres especializarte en algo, no es que luego tengas una especialización, ¿no? O sea, terminas y ahí ves te vas con el panorama general, pero no si es que quieres especializarte en civil, en penal, administrativo, constitucional. Eso ya es aparte, ¿no? Eso ya tienes que hacerlo tú por tus propios medios, meterte a un curso, X cosas que puedes, recursos que puedas tener para poder ya especializarte como tal. Y ahora, en base a tu experiencia, la carrera de Derecho, sé que en otras carreras no es así, pero en la carrera de Derecho nos obligamos a tener prácticas preprofesionales, que son parte de la currícula de la universidad. En algunas universidades sé que es un curso como tal, en San Marcos no era un curso como tal, pero era obligatorio para hacerlo de forma paralela a los estudios, ¿no? Entonces, en tu caso de tener que hacer las prácticas, más o menos en qué año comenzaste y si fue muy difícil encontrarlas, ¿cómo fue tu experiencia? Sé que tengo conocimiento que en otras universidades tienes incluso un convenio de prácticas como que a tu disposición, ¿no? O sea, estos tienen ciertos convenios con ciertos estudios, con ciertas empresas en las cuales tú puedes desempeñarte, ¿no? Y dice, hay una convocatoria para tal y tú puedes postular, ¿no? En San Marcos no hay esa facilidad y pues uno tiene que agenciárselas, ¿no? Como quizás siendo muy destacable en el aula y pues a algún profesor le llama la atención de que tú eres muy destacable y dice, a ver si quieres practicar, lo mismo con sus asistentes, dice, ya, esta persona, este estudiante veo que es muy aplicado, es muy motivado, tiene siempre preguntas así, que es lo que general, en realidad la mayoría de chicos son muy audaces, ¿no? Y siempre sus preguntas así bien retóricas, sus preguntas bien, que hacen pensar, entonces, ya, mira, hay convocatoria en práctica, si quieres, puedes postular, ¿no? O te paso el CV, ¿no? Ya, tú me dices si quieres postular y ya paso tu CV porque he visto que eres destacable. Lo mismo en círculos de estudio, ¿no? Es un grupo de chicos que son especializados en civil, penal, tributario, administrativo, constitucional, y ellos obviamente ya llegan hasta sextos y ya son egresados, ya no están en el círculo, pero los egresados siempre buscan, ¿no? Chicos que sean, porque dicen, un San Marquino que está en un círculo de estudio tal, son buenos. Yo quiero que sea mi practicante, no sé. Entonces manda la convocatoria. Entonces, de esa manera es y creo que es la mayoría de las personas que han conseguido un trabajo en una empresa o un estudio, esa es la manera, ¿no? Más típica. Obviamente quizás otros sí pueden presentarse por convocatorias que vean, pues, no sé, en diferentes redes sociales, qué sé yo, pero la mecánica, al menos de las que he visto en general, es lo que yo aplico incluso ahora con mis practicantes, porque yo soy de un círculo de estudio de San Marcos y yo sé que un chico que pertenece a ese círculo de estudio es bueno. Entonces yo ahora, desde una posición mayor, puedo decir, ¿sabes qué? Necesitan practicantes, todos practicantes, por favor, envía mi convocatoria de prácticas que postulen estos chicos, ¿no? De San Marcos. Entonces de esa manera también se ve el compañerismo, ese sentido de agradecimiento, porque en su momento también a mí me dieron la oportunidad de esa manera, ¿no? Entonces ahora yo también esa oportunidad a los chicos, porque sé que eso lo valen, la verdad, o sea, son súper aplicados y esa fue mi experiencia. Yo también empecé a practicar en tercer año de la carrera. Creo que fue el momento ideal, porque antes se exigía 2 años de prácticas, ahora ya es un año. Yo creo que ese fue el momento ideal porque ya estaba comenzando a especializarme o a tener cierto interés por cierta materia y gracias a las prácticas me ayudó mucho más a definirlo, ¿no? Y a poder, ahora saber muchas cosas más
y esas otras personas que no practicaron en su momento, ¿no? Yo creo que es importante y también ese sentido de agradecimiento. Ok, interesante lo que nos mencionas, porque sí, claro que es lo más común en nuestra universidad, pero también existen otras posibilidades y según las realidades de cada universidad, de repente hay algunos que les toca buscar por fuera, por sí solos, ¿no? Y también, no quiere decir de que sea imposible. Claro que esto es una competencia, ¿no? Y uno, como se dice, tiene que saber vender el perfil y la calidad que tiene. Entonces, bueno, en el campo es que se ve y la verdad es que las prácticas creo que son súper importantes para ayudarnos a aterrizar toda esa teoría que tenemos en la cabeza, porque de verdad que es totalmente diferente a como lo imaginamos y como lo estudiamos. O sea, no quiere decir de que la información no sea igual, sí, pero aplicarlo el día a día es totalmente diferente a que escucharlo y leerlo. Entonces, las prácticas de verdad que son una etapa súper importante, creo yo, en la carrera. Ahora, ¿podrías mencionarnos, Lourdes, cómo así es que, en este caso imagino que es por el tema del círculo de estudios, pero tú actualmente tienes ya una especialidad a la cual te dedicas? ¿Y podrías decirnos cómo así llegaste a encontrar cuál iba a ser tu especialidad? Porque el derecho es tan amplio, que a veces por desconocimiento también no conseguimos encontrarnos. Hay algunos que han estudiado el derecho, pero aún no tienen especialidad porque siguen fluctuando entre que es tan grande y no me termino de decidir, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? Yo creo que es lo mismo que decía al inicio sobre el tema de qué carrera elegir. Esta es una segunda decisión muy importante a nivel de abogados, obviamente, porque situación distinta ocurrirá en las demás especialidades, pero a nivel de abogados, tienes que decidirte. Esto es, la universidad te da, al menos en la Facultad de Derecho, vas a encontrar a muchos chicos de bastantes especialidades, ¿no? Y tú vas a definir por la teoría ya qué cosas van a tus afines y qué cosas no. Ya, por ejemplo, descartas ciertas cosas porque ya lo ves en lo que el profesor te dice, ciertas enseñanzas que no te gustan. Quizás muchos libros, mucha teoría, va a definirse, al menos en mi caso, se definió por el contenido de las enseñanzas, ¿no? Y a veces, muchas veces también te vienes influenciado por el tipo de profesores que te enseñan, ¿no? Porque algunos profesores son un poquito más motivantes y te explican, y tú dices, quiero ser como ese profesor, no sé, algo así, empieza. En mi caso, fue una combinación de varios aspectos. Ese fue uno de ellos. A mí, en civil o penal, si bien habían buenos profesores, el contenido no me terminaba de convencer. Me gustaba, sí, pero no era algo que marcara totalmente la diferencia como para decir, a esto me voy a dedicar. Sabía que al menos a nivel de personas naturales no me iba a dedicar. Y yo ya de plano elegí personas jurídicas, que son empresas, entonces dije yo, mi aspecto de qué me voy a dedicar va a ser asesorar de personas jurídicas, nada de personas naturales, que ese fue mi gran quiebre, se puede decir. Que una vez de personas jurídicas decía en qué tipo de especialidad, porque puede ser minero, puede ser societario, puede ser bancario, depende del rubro que tú te puedes dedicar, ¿no? Entonces, como decía, siempre te vas a encontrar con varios chicos de diversas especialidades, ¿no? Entonces me decían, oye, ¿por qué no te vas a este círculo y pruebas, ¿no? A ver qué tal, quizás los aspectos, ya los tópicos en específico, cuando vas a escuchar esta clase te gustan, te llamas la atención. Creo que a tres un círculo de estudios, escuché una clase, no me llamó la atención, quizás el tema, no sé, pero no me llamó la atención, me gustó uno en específico, me lo recomendaron bastante y me quedé en ese círculo de estudio que era de tributario, porque me llamó bastante la atención los temas que tocaban e incluso también tocaban de hecho, temas de derecho minero, temas de derecho bancario, y decía, acá está un poco más completo, temas de derecho administrativo, excelente, desde ya yo me voy a dedicar a este tema y eso fue la forma en cómo decidí, pero es una segunda decisión importante porque va a marcar a qué rubro te vas a dedicar y eso va a marcar también quizás la diferencia en qué sector te vas a desempeñar, ¿no? Ya sea luego vemos si es sector público o privado, ¿no? Pero al menos qué personas van a ser tus asesorados, qué tipo de personas van a ser. Entonces, eso creo que es una segunda decisión muy importante que uno tiene que decidirse. Es muy importante esa decisión porque también va a marcar el rumbo y el rubro de lo que te vas a dedicar, pero es importante que lo tomemos como abogados y decir a esto me voy a especializar porque de esa manera vas a poder, como su misma palabra dice, especializarte y ser trome en ese aspecto, ¿no? Que a diferencia de los otros chicos, ¿no? Que ya te van a ser tromes en su aspecto, en su especialidad, pero ya obviamente van a dejar de lado un poquito los demás temas, ¿no?
porque no podemos ser todistas, no podemos abarcar todo, es imposible. Creo que la persona que abarca todo, si bien es muy valiente, pero tiene que aterrizar en algo en específico, porque los temas son súper amplios. Sí, tal cual. Creo que a nivel universitario, los talleres o círculos de estudio son de repente la mejor oportunidad para que uno pueda ir descubriéndose, para que uno pueda ir viendo en conjunto con las clases qué es lo que le gusta, cómo se siente con tal tema, con tal curso, profundizar esa especialización en los talleres. Entonces, cuando tú vas al taller, recibes mucho más información sobre un curso específico y ahí puedes ir descubriéndote y lo mejor es que tienes la libertad de poder salir y explorar otro y si no te gusta explorar otro. Eso de verdad es una gran oportunidad para nosotros que estamos en esa etapa buscándonos porque sí, o sea, de repente no tenemos toda la información sobre qué cantidad de especialidades existen y existen muchas. En mi caso en particular, yo cuando encontré el derecho aduanero y me enamoré del derecho aduanero, no fue a raíz de un taller, lo mío fue totalmente el contrario. Primero recibí un regalo de cumpleaños que es un diplomado en Derecho Aduanero. Y hice el diplomado en el Colegio de Abogados de Lima, porque me acuerdo que en la altura, no sé si actualmente sigue siendo igual, pero los estudiantes podíamos llevar el diplomado y luego podíamos sacar el certificado solo al final, ¿no? Cuando ya obtuviéramos la licenciatura. Y por ejemplo, no sé, las personas que nos estén oyendo, si aún existe esa posibilidad, también podría ser una oportunidad. Tuve el diplomado, me enamoré del derecho aduanero, fue un amor a primera vista, y después es que busqué el taller especialista en derecho aduanero en la universidad. Y así es como llegué al taller y el taller fue todo, porque en el taller no solo aprendí, sino que el taller me abrió las puertas de mis primeras prácticas a nivel aduanero. Yo antes ya había practicado en otras cosas, pero no me hallaba, vi de temas civiles, penales, laborales, seguridad social, no me identifiqué. Yo también me di cuenta que lo mío no eran las personas naturales, no tenía esa capacidad y dije, bueno, ok, si van a ser personas jurídicas, entonces el derecho aduanero es una buena opción. Y así fue mi camino, ¿no? O sea, la experiencia de cada uno es diferente, pero al final llegamos a lo mismo de la importancia de encontrar una especialidad. Y tenemos este periodo para poder hacerlo, cosa que cuando salimos ya estamos como que ya más o menos orientados a lo que queremos. Totalmente. Ahora, dime una cosa, ¿tú crees que te vería o te ves haciendo esto el resto de tu vida, o sea, dedicándote al derecho en el futuro o sientes que esto es una etapa? ¿Qué es lo que piensas ahora? ¿Que sabemos que esto puede cambiar con los años? Sí, es totalmente cambiante. Creo que uno siempre va revaluando sus decisiones a lo largo del tiempo y algunas las das por, ok, tomé una buena decisión o no, mira, debí ajustar mi decisión. Yo por el momento sí me veo todavía en este mundo, en este rubro. Me gusta también bastante enseñar, entonces quizás también en un futuro también me vea enseñando, obviamente lo mismo que he aprendido, ¿no? Que es obviamente el derecho tributario, pero sí me veo aún como asesora tributaria en un futuro, al menos en unos 10 años pensando a largo plazo, unos 10 años. Y eso creo que es porque, al menos en cómo estoy ahorita, estoy en una etapa de confort, obviamente con muchos retos, con muchas responsabilidades, pero todavía me veo en este mundo y enseñando eso, ¿no? Enseñando a los más chicos, enseñando a futuras generaciones y obviamente sanmarquinos, ¿no? Porque son obviamente las personas que uno tiene más afín porque tú fuiste un sanmarquino, bueno, siempre vas a ser un sanmarquino, pero tú aprendiste como ellos, estás en las mismas dificultades que quizás también pasaron, con las mismas dudas, con las mismas inquietudes, entonces siempre enseñándoles desde tu experiencia. Yo todavía me veo en el mundo del derecho, creo que es una decisión correcta la que tomé. No me arrepiento de ser abogada, pero sí, ya sea en un futuro reevalúe de solamente dedicarme a, ¿no? Porque siento que hay más cosas que puedes hacer, pero obviamente siempre como eje el derecho, ¿no? Ya, esta es una pregunta mucho más personal y quisiera saber y que nos puedas dar a conocer ese lado tuyo. Y es que si tú haces una mirada hacia atrás de todo el camino que has recorrido hasta ahora, ¿qué sensación te genera eso? Siempre a veces hago esas retrospecciones y digo si puedo reevaluar alguna decisión que tomé antes, ¿no? Y cómo me veo hasta el momento y qué es lo que pasó, ha pasado tan rápido el tiempo, pero yo digo, creo que sí estoy donde en un momento imaginé, pero obviamente no imaginé todo el camino que iba a suceder, que iba a recorrer, todas las quizás buenas cosas o malas cosas que me iban a pasar, ¿no? Todos los retos, las dificultades que iban a haber en el camino,
pero siento mucho agradecimiento por cada persona o entidad, en este caso la universidad, que estuvo en mi vida. Uno como sanmarquino siempre le vas a preguntar a cualquiera, y siempre vas a sentir ese sentimiento de agradecimiento con la universidad, con las personas que estuvieron en cada etapa formativa. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida, no sé, del centro preuniversitario, hasta del colegio, lo poco mucho que me dio, contribuyó en algo para yo luego poder estar donde estoy, ¿no? Entonces, creo que uno siempre tiene que tener ese sentimiento de agradecimiento con todo. Entonces, yo agradezco el colegio, como digo, de lo poco mucho que me enseñó, agradezco el centro preuniversitario, agradezco la universidad totalmente por todo lo que me enseñó, pero también valoro mucho esa perseverancia que tuve, ¿no? Para poder afrontar cada una de esas etapas y poder llegar hasta y poder, creo que el hecho de poder nosotros saber también que lo hicimos bien o que estamos en ese camino de hacerlo bien, es un sentimiento muy bonito, ¿no? Y que creo que todos de sentirse orgulloso de uno mismo, no lo logré, pasé por todo y sigo ahí en la lucha, en la pelea, en la perseverancia de ser mejor cada día o de lograr cada una de las metas, ¿no? Ya el curso, ya la maestría, cada reto que se va poniendo en el día a día, ya sea a nivel personal quizás o a nivel, ya sea académico, laboral, X cosas, pero lo vas asumiendo porque ese reto lo aprendiste, o cómo afrontar el reto lo aprendiste desde muy, muy antes, ¿no? Claro. Y te has quedado con eso y siempre lo vas a manifestar en cada decisión que uno tome. Sí, tal cual. Lu, en todo caso, actualmente, a todas esas personas que actualmente están buscando información, que no saben a qué dedicarse, que están en ese limbo en el cual ya estuvimos también nosotras, ¿qué mensaje les darías? ¿Qué les dirías? Que aun cuando tengan miedo de la decisión que tomen, traten de elegir, como digo, la mejor decisión. Siempre va a haber personas dispuestas a ayudarte y que siempre piden ayuda también. Esto es algo no sabes, algo tienes dudas, busca personas, obviamente la persona correcta, no sabes siempre quién va a ser la persona correcta, pero siempre busca ayuda y creo que va a haber muchas personas en el camino que te van a ayudar, pero siempre ser perseverante en las cosas que en lo que has elegido. Si tú has elegido meterte en un plan universitario, sé perseverante con eso hasta el final. ¿Cuál es tu meta? Ok, es mi meta es entrar. Pues sé perseverante hasta entrar. Una vez que entras, sé perseverante hasta acabar la universidad y tomar las decisiones con mucha responsabilidad, ¿no? Uno puede cuestionarse, quizás si no elegí la carrera correcta. Ok, con eso no se acaba el mundo. Puedes volver a elegir, puedes volver a elegir y puedes ahora sí tomar la decisión correcta, pero como digo, siempre es ser perseverante, es ser mejor persona, ser mejor, ser un ser humano como tal, que es lo que te enseña la universidad. Tal cual. Y ahora podrías decirme si existe alguna cosa, no sé, alguna cosa que te hubiese gustado saber antes de iniciar este camino hacia la carrera que tienes actualmente. Sí, quizás saber eh, que siempre va a haber una solución para todo, o sea, como digo, si te equivocas en algo, si no tomas la decisión correcta, siempre va a haber posibilidad de volver a hacerlo. Si no ingresaste ahorita, por ejemplo, en el centro universitario, hay otra segunda oportunidad de volver a hacerlo. Entonces, muchos sí nos desesperamos por entrar, pero yo creo que hay que disfrutar cada etapa. Entonces, estás en el centro universitario, estudia lo que tienes que estudiar, te esfuérzate y si no se logra esa vez, va a suceder la otra vez que se lo intentes. En la universidad lo mismo, no, estudia, si es que es lo que te gusta, tú has elegido eso, te gusta, trata de darle la oportunidad, si es que no te gusta, hay muchas especializaciones, puedes elegir una y siempre trata de ser eso, ¿no? Perseverante. Para mí esa palabra es clave para todo. Entonces sí, Ok, ahora siempre existe una decisión, una tal cual que tomamos que literal cambia todo nuestro rumbo. ¿Tú cuál podrías decir que fue esa decisión? la decisión de entrar a San Marcos fue la decisión de la mayoría, creo, pero en mi caso sí es la que marcó un antes y un después en mi vida. Pero esa decisión convincente, ¿no? Me refiero no a la decisión de, quiero entrar a una universidad, no, sino una decisión convincente y a interiorizarla y decir, ok, quiero ser sanmarquina. Cueste lo que me cueste, quiero ser sanmarquina. Y eso es la decisión que para mí marcó un antes y un después en mi vida porque uno ya fija una meta. Si no tienes fija una meta, estás divagando, estás viendo qué cosas hacer, de qué trabajo, quizás estudio, dónde estudio, ¿no? Pero si ya tienes una meta fija, tu mundo gira alrededor de esa meta, ¿no? Entonces, para mí, fue la decisión
más importante que tuve, que tomé. ¿Y podrías decirme, tú como Lourdes, qué eres ahora que no eras cuando comenzaste esta lucha por conseguir ingresar a la universidad y escoger esta carrera? ¿Qué cambios notas en ti? Una mujer con quizás muchos conocimientos y muchos aprendizajes sobre todo, aprendizajes que me ha dado la vida, no solo la universidad, ¿no? Sino en la vida en general, porque es todo un camino y que voy aprendiendo, pero mucho aprendizaje en el sentido de cómo manejar quizás muchos retos que te vienen en la vida. Ese conocimiento de saber, viene un curso más, quizás viene una maestría o viene una dificultad, un nuevo cargo, viene algo, ¿cómo lo manejo? O qué hacer ante ello, ¿no? Quizás no tener miedo de hacer las cosas, aún lo conservo, claro, quizás es menor a como era antes, ¿no? Antes era un poco más miedosa, tenía más temor de cómo tomar una decisión, no sabía qué hacer, a quién acudir. Ahora quizás ya me tomo con más tranquilidad las cosas y puedo pensar doblemente, quizás darle muchas vueltas y decir, ok, tomar una decisión y siempre creo que uno vive a base de decisiones. Y yo soy una constante de muchas decisiones, es lo que soy ahora, ¿no? O sea, antes era con una decisión, ahora soy con 100.000 decisiones encima, siempre responsable de las decisiones que he tomado, ¿no? Entonces, sí, creo que es una mujer con muchos aprendizajes, más que conocimientos, con muchos aprendizajes. Qué lindo lo que dices, porque sí, es bonito ver cómo, es bonito ver hacia atrás y ver en lo que nos hemos convertido con los años, ¿no? Con la experiencia, todo lo que se ha pasado durante todos estos años que parece que fueron muchos, pero en realidad pareciera que en la vida no es mucho, ¿no? Y en realidad se pasa muy rápido. La etapa preuniversitaria, la etapa universitaria, es como que sin darte cuenta ya estás terminando. Yo sé que para los chicos que recién inician dicen, ah, todavía me faltan 6 años de carrera. Con todo lo que vas a vivir, se va a pasar en un instante. Súper rápido y, como digo, disfruten cada etapa. Yo valoro mucho la etapa universitaria, creo que lo hubiera disfrutado más si es que volvería. Quizás poderme leer más, no sé, aprovechar más el tiempo, poder descansar un poco más, porque ya a medida que vas creciendo tienes más responsabilidades de índole laboral, pues, ¿no? Pero cuando en la etapa universitaria solo estudiaba, pues tenías mucho chance para poder enfocar tus estudios, no sé, en distintas cosas, ¿no? Poder darte un tiempo para ti, ahora ya no es tanto así, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, Lu, la última pregunta. De verdad, primero decir que ha sido un placer para mí tenerte, porque de verdad que yo soy, aparte de tu amiga, una fiel admiradora tuya. Que tú para Es mí, mutuo. tú para mí significas perseverancia, tal cual como lo mencionas, o sea, lucha. Y yo creo que las personas pasamos por diferentes etapas y en la etapa universitaria en las cuales todos no tenemos las mismas condiciones ni la misma situación familiar. Yo te veía, me acuerdo estudiando y yo decía, Dios mío, yo tengo que continuar a estudiar. Eras como que me jalaba, sabes, a continuar y de las tantas veces que se me pasó por la cabeza desistir, porque eso es parte del miedo y de las situaciones que vivimos, ¿no? La posibilidad de desistir siempre existe, pero creo que tú siempre has sido como que un ejemplo cercano de que no, de que uno tiene que continuar y ha sido mucha inspiración para mí durante mucho tiempo y lo sigue siendo. Yo siempre digo, soy orgullosa de la amiga que tengo y justo relacionado a eso, viene mi última pregunta y es, actualmente, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que te mantiene firme? ¿Qué es lo que te ayuda a ti hoy en día a no desistir? Bueno, primero, muchas gracias por haberme invitado. Yo también estoy muy agradecida de estar aquí y de también estar contigo, porque yo también te admiro mucho, Leslie. Yo sé también todas las dificultades que has pasado para poder incluso terminar simplemente una etapa universitaria que es totalmente complicado para cada uno, ¿no? Terminar un año académico es difícil, terminar la etapa universitaria es otra dificultad enorme, ¿no? Y que lo hayas hecho con, obviamente, muy bien, es sumamente valorable. Te admiro mucho y sé que vas a lograr muchas cosas más y vas a seguir dejando el nombre de la universidad bien, bien alto, ¿no? Y justo en línea con eso iba mi respuesta, porque es lo que me mantiene, quizás el hecho de valorar todo el esfuerzo que uno ha dado a cada etapa de su vida, ¿no? El hecho de no desistir, no caer en cada etapa ha sido, me he esforzado tanto para algo y ya lo tengo ahora. Tengo que valorar esto y trabajarlo, seguir trabajándolo, seguir mejorándolo. Y el mismo hecho, estás trabajando más y por ende luego vas a valorarlo más lo que has trabajado. Es como una cadena, creo yo.
Entonces, ahora yo siento mucho agradecimiento, obviamente, con todas las personas, como digo, entidades que han estado en mi etapa formativa. Y siento que es una responsabilidad el hecho de haber sido parte, no sé, de ese granito de arena que contribuyeron conmigo. Ahora me siento responsable de tener todo ese granito de arena y ahora poder yo tener que valorarlo y dejarlo bien alto siempre, ¿no? Y uno como San Marquino, por ejemplo, siempre tiene ese orgullo de decir, tengo que dejar el nombre de la universidad bien alto, donde sea que esté. A veces ya no me importa mi orgullo, mi orgullo es sanmarquino, es lo que importa, ¿no? Y eso es lo que se te mete tanto en la mente y uno a veces por eso trata de... es muy motivante eso, ¿no? Y siempre va a tratar de salir adelante, porque es lo que te enseñaron. Y eso es creo que las personas que quieren estudiar en San Marcos, ser sanmarquinos, es una motivación que siempre la van a tener. Siempre va a estar ahí y va a servir de motivación, de punche para que puedan acabar incluso, como digo, un curso, un ciclo, que en San Marcos es un año, acabar un año académico es muy complicado, pero el hecho de tener esa motivación, eso en la cabeza, te da mucha fuerza y siempre conserven esa motivación, la mantengan latente y sean muy agradecidos y perseverantes por los conocimientos que han recibido y también por los que puedan impartir luego, ¿no? Lourdes, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a todas las personas que hayan tenido el tiempo para poder ver este video. Espero que les sea de mucha ayuda porque el objetivo literal de este podcast es eso. A través de estos testimonios, de repente ayudarlos, aunque sea un poquito, a que su elección sea menos difícil que de repente fue para nosotros en nuestro momento. Y de verdad esperamos que esto les ayude en lo que pueda ayudarlos. Así que estén pendientes, vienen nuevos episodios, así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Lourdes nuevamente por tu tiempo. Gracias, Leslie. Muchos éxitos en este podcast y en general en toda tu vida. Muchas gracias por todo, por la invitación. Estoy segura que te irá genial en cada decisión, en cada paso que des. Gracias, Lu. Igualmente yo, como vuelvo a decir, sé que todo lo que vas a hacer, lo vas a hacer bien porque es el nivel de compromiso que tienes con cada cosa que haces. Por eso creo que valoramos nosotros las amistades en base a que cada uno de nuestros amigos nos enseña y nos ayuda en algo, ¿no? No vamos con ese interés a tener una amistad, pero sí con certeza aprendemos siempre alguna cosa de cada uno. Y de ti he aprendido tantas cosas que siempre digo que me siento orgullosa de la calidad de amigos que yo tengo porque no tengo cantidad, pero tengo calidad. Y sé que siempre están ahí para enseñarme alguna cosa. Así que para mí es un placer haber compartido este podcast contigo el día de hoy. Muchas gracias, Leslie. Gracias a todos.